Muy buenos días, estimados amigos internautas, cibernautas. Sin embargo, hay factores importantes que todavía nos pintan un panorama no agradable, no grato, porque si apenas se inicia la fase 3 de la contingencia ambiental, quiere decir que en mayo nuestra población se va a manejar en una forma como hasta ahorita lo ha hecho, resguardo familiar. Y bueno, de eso vamos a hacer nuestro primer análisis. Y como segundo tema, en nuestro análisis político esta mañana, vamos a analizar algunas circunstancias de las empresas impacto, donde hoy por hoy esta no solamente situación un poco difícil y catastrófica para ciertas empresas, pues está ya empezando a brotar. Y no nada más en lo nacional. Vamos a hablar también de lo que está pasando con Lufthansa. Muy buenos días, México. Buenos días, Centro y Sudamérica. Good morning, United States of North America and Canada. Good evening, London in England. Warsaw in Poland. Buenas tardes en la península ibérica. Esperemos que se esté recuperando ya Madrid, Barcelona, que Oporto y la bella Lisboa estén ya reconfortándose. Guten Tag, Deutschland and Berlin. Buongiorno la France, bon dia l'Italia. Jambo jambo, jambo jambo, in the Masai Mara region in Kenia. Pues sí, estimados amigos, esta mañana estamos no solamente observando el panorama de hasta dónde se puede prolongar esta situación, y es que, licenciado Joel, buenos días. Este día, buenos días, doctor Oliva, tenemos no solamente la perspectiva de analizar ciertas circunstancias que ya vienen tocando fondo en cuanto a factores importantes en este medio. Ya hay no solamente la repercusión en nuestro entorno mexicano, como lo habíamos señalado días antes. Uno de los aspectos importantes a nivel mundial ha sido el factor aviación. La aviación comercial ha estado fuertemente golpeada y México no es la excepción. Pues mire usted, el primer factor que ha estado en contra de las líneas aéreas es, en ciertos lugares, cierre de aeropuertos. En otros, como en el Charles de Gaulle, el embajador de México en aquella nación francesa ha tenido bastantes trabas para rescatar a nuestros connacionales que de turistas quedaron varados en ciertos lugares, y París fue el centro de concentración de algunos núcleos que estuvieron en varios países europeos, y de ahí se realizó el vuelo a México. Odisea y hazaña casi como aquella que llevaron a cabo los diplomáticos tanto españoles como mexicanos, que dieron pasaportes y salvoconductos a los judíos que eran perseguidos en la Segunda Guerra Mundial. Hoy la persecución es por el coronavirus o COVID-19. Pero verá usted, es que esta situación a nivel internacional impacta directamente. Y miren, México precisamente es Interjet quien ha estado sintiendo el impacto y los embates. Y otra línea como Viva el Bus
y la peor aerolínea del mundo, que se llama Aeroméxico, también están resintiendo ya esta baja en el volumen de pasajeros que se transportan actualmente. Los vuelos no están al 100% cerrados. Hay vuelos nacionales y hay vuelos internacionales, pero en ciertos aspectos, para un vuelo internacional, el efecto de la revisión que se efectúa en ciertos lugares en el mundo es desesperante para muchos turistas que están en tránsito. El turismo a nivel nacional pues está abatido, y entonces en México tenemos esta situación en donde ya empiezan algunas empresas casi a declararse en quiebra. Y tenemos Aerolitoral, una empresa y línea muy pequeña, que pues también se ha quedado ya rebasada en el ámbito de la competencia en nuestro medio. Y es que fíjese usted, Aeroméxico no solamente saqueaba y robaba su equipaje. Usted ponía su queja, hacía un escrito, y a la gerencia regional o nacional le valía poco menos que 3 M's y se pasaban por el Arco del Triunfo su queja. Había una prepotencia en el manejo de las personas, sobre todo en tierra, que lo trataban a usted despóticamente y con mucho desprecio. Hoy esta empresa está pagando las consecuencias de esta circunstancia, y espero que si sobrevive Aeroméxico a esta catástrofe internacional en cuanto a la caída de pasaje a todos los niveles, pues simple y sencillamente se enseñen a respetar a sus clientes, a los viajeros y a aquellas personas que de alguna manera depositan la confianza en un grupo de personas que no están capacitadas para estar atendiendo en este nivel al público. Simple y sencillamente por ahí hay algunas personas que parece ser que fueron preparadas para estar en una granja atendiendo vacas, burros, becerros, cerdos y uno que otro viejo buey que por ahí se les atraviese. Pero estas circunstancias tan lamentables y catastróficas de esa empresa mexicana llamada Aeroméxico, y que no le da esta simbología de representación al país como ser la línea aérea de esta nación mexicana, tenía un lote de personal con un trato excelente. Y bueno, esto se reflejará en el futuro en que las autoridades administrativas quizá tengan un poquito de tacto en seleccionar a su personal que está en los puertos atendiendo al público. Y es que no se vale que los costos en los viajes de esta línea mexicana que se llama Aeroméxico sean tan elevados, cuando por ejemplo Interjet tiene unos precios moderados y respeta a los de la tercera edad para su conocimiento. Les da su lugar y les da un porcentaje de un 20% de descuento, lo que no pasa en Aeroméxico. Y hoy por hoy se refleja esta crisis tan importante en estas líneas aéreas, porque si la recomendación de Presidencia de la República a través del sector salud es que usted esté en su casa y que usted esté con ese reflejo de la unidad familiar y que el factor aislamiento es preponderantemente importante en estas fechas para evitar cierto tipo de contagios. Claro que el sector salud no se escapa. Si la ropa limpia, es decir, si la ropa sucia se lava en casa, bueno, pues tenemos aquí, cerquita de Guadalajara, a unos cuantos kilómetros, una población que se llama Ocotlán, en donde 10 servidores del sector salud
de la clínica que funciona ahí como clínica hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entre ellos 5 varones y 5 mujeres ya están infectados y varios de ellos son médicos al servicio de la población. Esto nos da una idea que aquí el factor que la ropa sucia se lave en casa, pues también afecta a los de casa, y se hizo no solamente esta contaminación de los elementos que están al servicio de usted, al grado de que el presidente municipal de esta población invita a los jaliscienses a no visitar esa ciudad. Y bueno, esto lo estamos viendo como un reflejo y una consecuencia de que el aislamiento también en ocasiones no es un factor predominantemente que determine el que no haya algún contagio. Y que, si usted se da cuenta, esta semana ya Madrid liberó la libertad de que los niños acompañados de un adulto salgan a los parques a disfrutar. Y este fin de semana, este domingo, Madrid ya se vio con vida, se vio con aquella cara de reflejo. Pero la otra cara, la desafortunada, es las filas que ya se están concentrando en los lugares donde se solicita empleo. Vuelve España a tener esta caída brutal en el desempleo, y creo que México dentro de unos días vamos a tener pintadito un panorama un poquito similar. Y es que no podemos aislar lo que está pasando en México, lo que está pasando en el mundo, porque es el reflejo de la cara que está ya manifestando la sociedad internacional. Verbigracia que el desempleo se va a ver no solamente en todos y cada uno de los países afectados por esta pandemia, y que, como lo expresó aquel señor que dice que vive en la Casa Blanca, pero pues a lo mejor nada más es huésped allí, diciendo hong hong, sin tomar medidas ni determinaciones, y que también en Estados Unidos estamos viendo una fase de desaceleración económica brutal. Entonces nos damos cuenta que si este señor de la Casa Blanca acusa a la OMS de haber retrasado la Organización Mundial de Salud la alerta a nivel internacional por la pandemia, pues no va a haber rincón del mundo que se escape a este factor tan importante que es la desaceleración económica a todos los niveles. Y si en México estamos viendo esta circunstancia tan desagradable, vamos a observar lo que este lunes ya se inició en Alemania. Alemania está teniendo ya una reunión muy importante a nivel gubernamental y a nivel iniciativa privada para tratar de solventar y de ver cuál es el monto económico con el que se va a apoyar a Lufthansa. Lufthansa, usted lo sabe, es una de las empresas aéreas internacionales, de las líneas de lujo y de primer nivel, de primer mundo, que ya está teniendo esta situación de reflejo en su desaceleración económica y sus problemas internos en el aspecto financiero. Y es que no se puede manejar una empresa de este nivel que se refleja inmediatamente en aquella baja que ha habido a nivel internacional, no solamente de los vuelos en aeropuertos donde ya no se puede aterrizar y en lugares donde no se puede ya acceder por esta circunstancia, en donde las medidas que han tomado los países es principalmente cerrar aeropuertos y evitar contacto de viajeros que de un lugar donde se dio el brote viajen a otros y no causen esta diseminación del virus en una forma tan acelerada como es el viajar en unas horas de un sitio a otro.
Y una empresa tan importante como Lufthansa, que no solamente enlaza a todo el mundo desde esos aeropuertos con unos servicios tan organizados y maravillosamente ordenados como es Frankfurt, hoy por hoy tienen esta situación de que arriba del 70% de su flota aérea está en tierra. No hay vuelos, no hay pasaje, pero sí hay gastos. Y como los gobiernos lo han fijado a nivel interno en cada país, sostener los salarios de sus trabajadores, vemos cómo algunas empresas no se pueden sostener. Muy acertadamente aquí el licenciado Joel ha estado insistiendo en la protección que en México se debe tener a la mediana y pequeña industria. Que también no hay que olvidar que si factores tan importantes como están ocurriendo en Italia, en España, en donde las familias y los niños tienen un apoyo económico de arriba de 1,200 euros, en México se tiene la certeza de que al menos el trabajador que se está descansando lo está haciendo con el pago de su salario. Sin embargo, en Jalisco no vemos que haya apoyo para las familias desprotegidas, todos aquellos que tienen que salir a la calle a buscar el día a día su sustento, toda aquella población que es tan importante que tengamos una población que debe de salir a la calle a buscar el sustento de día a día, porque su economía es marginal. Y si en México hablamos de 60 millones o un poco más de pobres, vamos a tener una circunstancia de que en México no pueden estar todas las familias ni todas las personas encerrados en su casa. Los factores de producción deben de seguir adelante. Hoy por hoy la pequeña y mediana empresa están sufriendo. Y no solamente el SAT debe de tomar en cuenta que también ellos son los que contribuyen a sostener las finanzas de este organismo que está captando el impuesto de todas las empresas medianas, pequeñas, pequeño capital, que se sostiene a día con sus ventas, y la mediana empresa que quizá tenga un pequeño fondo de respaldo, pero no es un fondo de respaldo para años, ni para 10 meses, es para 2-3 meses y hasta ahí para la situación, porque después se vuelven insolventes. A no ser que el SAT siga en México esquilmando nada más al trabajador que lo tiene cautivo y que tiene una tasa de ingreso segura por todos aquellos trabajadores que brutalmente son explotados a través de una nómina, y que todavía los jubilados trabajaron toda su vida y tienen que pagar todavía al Estado por seguir teniendo una subsistencia, quiere decir que los jubilados deben de morirse para que el SAT los deje de molestar. Si ya llevaron una vida laboral y todavía actualmente les están exigiendo que paguen el ISR, pues no creo que después de que el crematorio pase, como está pasando en Estados Unidos, sobre todos aquellos afectados del coronavirus, sobre todo en New York y en Rhode Island, en donde se están construyendo fosas para sepultura colectiva, y donde ya no se respeta el derecho de las familias a velar a sus fallecidos, porque las circunstancias no lo permiten actualmente, como en la peste bubónica de la Edad Media. Hoy por hoy, usted debe de entender que el SAT también debe ser flexible y dejar a los jubilados en paz. O también los muertos van a tener que estar pagándole al SAT una vez que los hayan enterrado, cremado o embalsamado, si es que las posibilidades lo permiten.
pues yo pienso que estas son acciones que debe de moderar el SAT y también debe de respetar aquella libertad que hoy por hoy, con sus riesgos y ciertas normas de cuidado, la pequeña y mediana empresa debe de seguir adelante. Hasta este señor que dice coin coin, tuiteando, y que se ha pasado la vida de tuitero en lo que lleva ya de 3 años en la presidencia de la República de Estados Unidos, haciendo sus mequetrefadas y que no deja en paz a la humanidad y tampoco a los norteamericanos que tuvieron la osadía de votar por una gente que no tiene ni calidad moral ni ética, que hoy por hoy la empresa que está trabajando en la frontera con México y que son empresas que se han instalado con mano de obra barata mexicana y que están también en este periodo de descanso, ahí se producen insumos para la industria bélica norteamericana. Por eso ya está pujando Donald Trump también. Se le está atorando un negocio y se le está yendo el dinero que consigue Estados Unidos con la venta de armamento a nivel mundial. Y entonces también la maquinaria bélica norteamericana está frenada. A ese nivel hemos llegado. Bueno, si por el freno de la industria bélica se trate, esperemos que esta pandemia dure ad eternum, que no se frene, para que se frenen las guerras y las agresiones de Estados Unidos al mundo y a los inocentes, como todos aquellos muertos que se causaron en la invasión a Irak y en la invasión a Panamá, en el barrio del Chorrillo, y en la invasión a Granada, dizque acusando a gobiernos de socialistas, y que al traidor de Noriega se les salió de control en aquel entonces a los norteamericanos en Panamá y fueron ahí a aniquilar también inocentes. Bueno, pues ojalá y la industria bélica de Estados Unidos se frene al 1000% hoy, mañana y en un futuro que dure eones y eones y que no se vuelva a restablecer. Y esto es por bien de la humanidad. Pero bueno, como dicen, pedir nada cuesta, dar es lo que desgasta. Pero esperemos que esta bendita pandemia frene la belicosidad norteamericana, mas no ha frenado la voracidad económica de Estados Unidos, abriendo no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino también el Banco Mundial para préstamos de papeles sin valor y que el mundo se endeude y después Estados Unidos tenga esos dividendos de ingreso. Así de delicada va a quedar la economía internacional con un adeudo importante y que va a pasar un tiempo considerable para que se cubra ese adeudo. Así es de que esperamos que la cuarta transformación en México siga teniendo ese acierto y esa política económica atinada de no endeudarse ni con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, disque Interamericano de Desarrollo, que solamente sirve de la voracidad de saqueo de nuestras naciones pobres como son El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, y que el único país centroamericano boyante, entre comillas, porque está subsidiado por la corona británica, es Belice, la antigua Honduras británica, brutalmente cercenada, territorio mexicano. Y si el Canal de Panamá le reditúa esos grandes dividendos e ingresos a Panamá, creo que de las naciones latinoamericanas, la economía panameña es la única que tiene una salud tan importante que ni siquiera un estornudo económico se le escucha. Bueno, a ese nivel, licenciado Joel, así pinta el panorama y esperemos que, como usted tan acertadamente lo ha comentado en programas anteriores, esta etapa
bajo las circunstancias que el Estado vaya previendo, se respete a la pequeña y mediana empresa? ¿O cuál es su punto de vista al respecto en esta situación que ya a este nivel vemos que el flagelo sobre la economía ya empieza a pesar? Bien, regresamos en un minuto con ustedes y de verdad hay mucho que comentar todavía en este programa que sí sacude del Dr. Oliva.